Baruch Adonai, que estamos reunidos otra vez en Shabbat. Shabbat Shalom. A todos, a los que están aquí cerquita mío, y a los que están a la distancia también, ¿no? Los que están lejos y sabemos que se conectan y que siempre están fieles al Señor para escuchar de su palabra, de lo que tenemos para conocer de Él, para edificarnos. Hemos tenido unas semanas bien intensas, ¿no, brother? Yo esta semana no pude estar en los varones, que no sabes cómo lo lamenté, pero los varones se reúnen cada semana, pero también tuvimos una reunión de matrimonios increíblemente buena, de verdad, preciosa, y fue de mucho fruto, ¿no? Entonces podemos hoy saber que el Señor está tratando con su pueblo. Está tratando con su pueblo. Las mujeres también se reúnen. Yo hablo porque soy varón, ¿no? Pero las mujeres se reúnen también y están trabajando y están peleando la buena batalla, ¿no? Están juntas y todos juntos estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Gracias, brother. Conforme a la voluntad de Dios, porque la verdad es que no es fácil. No es fácil. Hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Que es complicado el ser fiel al Señor, porque lo más complicado de ser fiel al Señor no es serle fiel a Él, sino serle infiel a tu carne, a lo cual hemos estado acostumbrados a serle fiel, muy fieles, ¿no? A darle todo lo que la carne quiere, a satisfacer todo lo que la carne quiere ser satisfecha, ¿no? Pues no. Ese es el problema de esto, que nosotros vamos luchando en contra de nosotros mismos en esto que es el caminar en Mashiach, ¿no? Este caminar en Mashiach que sí o sí se vuelve complicado, sí o sí se vuelve difícil, pero lleno de gozo. La verdad es que cuando vamos caminando conforme a su voluntad y vamos haciendo lo que corresponde y al final del día pones la cabeza en tu almohada y dices, gracias Dios. Gracias porque no nos dejaste a merced de locuras, de tradiciones y de enfermedades del mundo, ¿no? Sino que nos diste tu palabra y nos guiaste para vivir como hombres de bien, mujeres de bien, como una comunidad que haga el bien, como tu pueblo, ¿no? Como el pueblo de Dios. Entonces, es para mí un gozo tremendo, de verdad, cada Shabbat estar aquí, enseñando la palabra y siendo instrumento de lo que Adonai quiere que seamos, ¿no? Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a esto mismo. Estamos llamados a ser el mismo instrumento, a llevar de su palabra, ¿cómo se llama? A predicar de las buenas nuevas del Evangelio y hacer conforme a su voluntad. Entonces, nuestra parashá, los que estuvieron siguiendo la parashá, que por cierto no hubo parashá de audio, los 3 últimos capítulos, perdón, no hubo, y espero habrá, de audio no, o sea, se puso no hubo, se puso la parashá escrita, pero no se puso la parashá en audio. Siempre procuramos que esté en audio también, para que quien no tenga la oportunidad de leerla en su momento pueda escucharla, ¿no? Mi padre, por ejemplo, yo se la mando cada semana, todos los partes de la parashá, porque mi padre pues ya no puede leer, entonces por sus ojos. Entonces, esta semana, no sé qué mal me sentí porque no le pude mandar las porciones, pero vamos a hacer todo lo posible para que esto no siga pasando, ¿no? Entonces, este año vamos a seguir con nuestra parashá. ¿Qué parashá estamos viendo? ¿Se acuerdan? Balak, exactamente. Este año vamos a ver el resto, ¿no? De nuestra parashá conforme al orden que llevamos de estudiar verso a verso, capítulo a capítulo. Y aunque ya vimos el capítulo 25, que es cortito, pero vas a ver que van a desear que fuera más corto porque creo que se va a extender bastante. Son 9 versículos los que vamos a ver. Y estos 9 versículos, aunque ya los vimos en alguna de las veces anteriores que estudiamos la parashá, al día de hoy es necesario que los recordemos y es necesario que los estudiemos nuevamente y a fondo. Y vas a ver por qué lo digo. Bemidbar, o Números, capítulo 25. Y vamos a empezar con el verso 1, que creo que es donde va a estar toda la parashá. Bueno, no, va a ser un poco largo el verso 1, pero dice, cuando Israel estaba en Shittim,
El pueblo se profanó prostituyéndose con las mujeres moabitas. Ay, de verdad que es que qué pesar y qué dolor da leer este tipo de versículos. ¿Sabes qué significa profanar? Interrumpir, como ir a robar, Ok. romper. Fíjate, es dañar. Es romper, como perforar, ¿no? De hecho, es como si perforaras, ¿no? Y dice, dañar con palabras, me puse a buscar la definición, y dice, dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona o de un pueblo o de una cosa o de un animal, puede ser también. Especialmente es dañar la dignidad y la honra y el buen nombre. De hecho, por ejemplo, en la parte donde dice que cualquier hija del sacerdote que profane a su padre, Sí. es interesante, porque si no entendemos el contexto puede pensar mil cosas, pero se refería a las hijas de los sacerdotes que les gustaba la vida fácil. Claro, y que deshonraban. Y que profanaban, que ponían en mala estima, que deshonraban el nombre de su padre. La respetabilidad, dice la ¿cómo se llama? La definición que tengo aquí, ¿no? Exactamente, se trataba de honra, de honor, de buen nombre, pero si nos damos cuenta en realidad de lo que se está tratando es de dignidad, pérdida de dignidad. Cuando profanas algo, quitas la dignidad que tiene. Y cuando Israel estaba en Shittim, se profanó a sí mismo. ¿Te imaginas? ¿Haciendo qué? Prostituyéndose. El pueblo perdió la dignidad que Adonai le había dado. O sea, es que este pueblo es que todos somos iguales, perdón, pero no. Fíjate, Adonai le había dado una dignidad que el pueblo no tenía. ¿El pueblo era qué? Esclavo en Israel. ¿Qué dignidad tiene un esclavo? Lo último, bueno, más bien, lo primero que pierde y lo último que vuelve a ver un esclavo es su dignidad. ¿No? Su voluntad está destruida, no existe. Está sometido. Todo él, ¿no? Su dignidad, su voluntad, su ser, todo. Inclusive ni siquiera puede pensar por sí mismo. Porque todo pensamiento que quiera tener va a ser quitado o bajado y va a ser corregido porque él tiene que pensar lo que el patrón, por lo que el dueño o por lo que el que esté gobernándole tiene que hacer. Por eso nosotros cuando perdemos nuestra autonomía, ¿no? Perdemos nuestra voluntad, no lo hacemos ante cualquier dueño. Lo hacemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso hay garantía de que cuando nosotros seamos siervos, esclavos, inútiles, como dice la palabra, de nuestro Rey y Señor, estamos en el mejor de los lugares donde podemos estar. Claro, por ejemplo, el siervo que se ponía un arete, nosotros seríamos de esos. Yo no me pondría un arete, la verdad, porque no soy de aretes, pero ahorita nosotros es como si trajéramos un arete espiritual, ¿sabes? Porque nosotros fuimos ante el Señor y le dijimos, ¿sabes qué? Queremos ser tus esclavos por siempre. Queremos que tú seas nuestro Rey, nuestro Señor, ¿no? Y entonces espiritualmente el Señor nos puso contra la pared y ¡clac! Y eso Nos puso contra el madero. Y eso dignificaba a esos esclavos, sabiendo que ellos voluntariamente habían sometido. Porque exactamente, un esclavo que tú veías que traía aquí un arete, no lo veías más como un esclavo, sino como parte de esa familia, ¿sabes? Un siervo que por amor se había entregado y que había dado su voluntad a la de su amo. Ya no era un mayordomo ahora. Claro, era como una mayordomía, exactamente. Era como parte de la familia, como parte de ese núcleo ya, que no tenía nada que ver con el hecho de que fuera esclavo, sometido y subyugado, sino que era como parte de la familia, ¿no? Pero fíjate nada más que en este momento, después de que el Señor hace eso con su pueblo decide profanarse. Va y se perfora, pero no el oído para ponerse un arete y decir, mi Señor es quien me da dignidad, sino que va y se corrompe, ¿no?
Ahora se constituye, podría pensar que el pueblo se vendió. Espera, ahí vamos. Y vamos a tratar eso, ¿eh? Sí, vamos a tratar eso. Estamos en el mismo espíritu, brother. El Señor nos pone, ¿eh? Fíjate, ¿no? Se corrompe y se profana por decisión propia. Hemos estado ahí todos. Hemos estado ahí. Y quien diga que no, híjole, es un mentiroso, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí. Había dañado a sí mismo su buen nombre, su respetabilidad, su honorabilidad, y había perdido la estima por sí mismo. Imagínate un pueblo que tenía la fama de ser el pueblo distinguido por el único Dios verdadero, el Dios sin rostro, el que abrió el mar como nunca nadie había visto que se abriera el mar, que cruzaron en seco, todas estas cosas. Y ellos van y se entregan a una práctica que les deshonra. ¿Cómo los pueblos los verían alrededor ya? Imagínate, ¿no? O sea, destruyendo su propia reputación, su respetabilidad de sí mismos, pero hay algo mucho más importante y mucho más doloroso y mucho más lascivo, que es que la respetabilidad, la honorabilidad y el nombre de Hashem se estaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se estaba vituperando, se estaba blasfemando, ¿no? Se estaba ultrajando, prostituyéndose con las mujeres moabitas. Ahora bien, el concepto de prostitución, ¿qué es? ¿Sabe alguien cuál es el concepto de prostitución? ¿Qué es la prostitución? Con libertad, o sea, estamos en... El que vende su cuerpo, el que vende por sexo, ¿no? Su cuerpo, y recibe ¿qué? Exactamente. Puede ser por dinero, puede ser ya por familia. Exactamente. Claro. No, placer no. No. La retribución siempre va a ser económica o material, de lo que necesite, y es tristísimo. Pero ahora imagínate que la prostitución de la cual estamos hablando es un culto. Claro, es ¿Vale? dar a tu Dios, a tu Señor, al soberano de todo el universo, y cambias, creo que... No, espérame, pero estamos hablando de las prostitutas que llegaron y que corrompieron al pueblo. Víctor, pero la prostitución no es solamente cuando tú vendes tu cuerpo, de hecho es Tú- varias personas, aunque no recibas nada, esas cosas... No, eso no es una prostitución. La prostitución, eso es otra cosa, eso es una corrupción ya. Se ha corrompido la persona cuando ha decidido entrar en fornicación, ¿me entiendes? Sí. O sea, eso, porque la prostitución literalmente es por un bien. Ahora, ¿por qué estas prostitutas se prostituían por dinero? Es que tampoco tenía la función de... No, sí se prostituían. No, sí, Y sí era una prostituta, te voy a decir por qué, escúchame. Porque ellas, sí, pero eran sacerdotisas prostitutas, como lo quieras ver. ¿Por qué? ¿Cuál era el bien a retribuir por el uso de sus cuerpos y ofrendarse sus cuerpos a la sexualidad? ¿Qué era lo que ellas iban a retribuir? El favor de su Dios. Ellas están vendiéndose, están haciendo un intercambio, están haciendo un trueque. Tú me bendices, pero yo entrego mi cuerpo. Fíjate nada más qué deidad tan linda, ¿no? Tan buena, ¿no? Fíjate. Y les pongo yo aquí. Fíjate. ¿Ellos se vendieron? No se vendieron. ¿Por qué dice entonces que el pueblo se prostituyó? Si la prostitución es vender su cuerpo en una retribución económica. ¿Por qué? Estaba cumpliendo el fin del otro lado. ¿Cómo? Sí, pero ¿cuál era la retribución que ellos iban a recibir? Nosotros debemos entender algo. La retribución. El pago, como pago lo que está con esas mujeres. Ese era el... No, pues no. Fíjate, y en mis notas les pongo, pues no. A sabiendas yo creo que ya iba, que no. No hacía falta recibir una retribución porque estaban asociándose con quien vendía su cuerpo. Ahora, si tú te acuestas con una prostituta, estás prostituyéndote de igual forma.
Porque estás, como decía, no sé quién fue quien dijo allá, que estabas participando de la obra infructuosa de lo que estaba haciendo. Se estaba asociando y entonces tú estabas formando parte de que ella pudiera ganar lo que iba a ganar. ¿Me entiendes? Tú formas parte de la prostitución, o sea, te asocias en la prostitución y cumples con el propósito y el objetivo para lo cual ella está entregando su cuerpo. Por eso el pueblo se prostituyó de igual forma con ellas. Ahora, fíjate nada más, ¿no? Les pongo yo aquí. Y ese es el verdadero problema con esto. Cuando nosotros nos asociamos con el pecado y participamos de ello, nos volvemos igual de pecadores que quien lo está haciendo. ¿No? Hay un dicho en México, que no sé si se aplica en todo el mundo, que dice, ¿no? Que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Es real. Los dos están siendo ecuaces de una misma situación. Están trabajando arduamente para que se cumpla un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Honrar y dar gloria a su deidad, a su ídolo. No vamos a decir dioses, ¿eh? No eran dioses, eran ídolos. No tienen ni categoría de dioses. Aunque para ellos lo pensaran, eran ídolos simplemente. ¿No? Y les pongo aquí, y es que el pecado es así. Busca embarrar, literal es la palabra, perdón, no encontré otra, a quien más pueda. Es que la Torá no menciona a dioses, menciona a Baalim. Sí, señores, pero nosotros tenemos que entender que estos no tienen categoría de Dios, sino son ídolos. Eran señores de su vida. Claro, eran sus señores. Exactamente. Ahorita vamos a explicar un poquito de la palabra Baal, porque es necesario entenderlo, ¿no? Fíjate, dice, hemos hablado recientemente de casos terribles de la Lashon Hara. ¿Quién sabe qué es la Lashon Hara? La lengua. La murmuración, la lengua detractora, ¿no? La que va y habla y destruye, la que murmura, la que chismea, ¿no? Donde lamentablemente, y lo decíamos hace poco, es tan pecador el que difama y habla a las espaldas de alguien como quien se asocia escuchándole. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando alguien llegue y a ti te hable y te diga, tú siempre, no oigo, soy de palo, decimos en México, ¿no? Tengo orejas de pescado. Los pescados tienen orejas, ¿no? No, ¿sabes? Perdón, esto que me estás diciendo, ¿puedo yo decírselo a la persona a la cual me estás diciendo? Oye, ¿sabes? No, porque no quiero escucharlo. Y, ¿sabes? Mucha gente se puede ofender. Ay, pero ¿por qué me dices eso? Porque quiero guardar mis oídos, ¿sabes? No quiero participar de tu pecado. Y es muy duro. Claro, es que no importa. O sea, la verdad es que te voy a decir algo, ¿eh? Exactamente. ¿Es de edificación? Y ahí no te vas a dar cuenta que es verdadero o falso. ¿Es de edificación o no es de edificación? Pues no, es que es solo para que ores. No, prefiero no orar, ¿sabes? Si yo tuviera que enterarme, me hubiera enterado. O me tendré que enterar. Y si es la voluntad de Adonai, así será. Pero si no, no. ¿Sabes? Hay un dicho que dice, de los malos siempre te enteras rápido, algo así. Claro, las noticias malas vuelan, ¿no? Entonces, yo prefiero, ¿sabes? No me digas, ¿no? El candado que siempre yo digo, y siempre digo que se diga en el momento de que te estás recibiendo un chismecito por ahí, o una lashon hará, una murmuración, es, oye, de esto, de lo que tú me estás hablando, ¿puedo yo hablar abiertamente con la persona de la cual me estás hablando? De que tú me lo dijiste. Bueno, no, mejor ya no ores, ¿no? Bueno, pues ahí muere, ¿no? Pero si te das cuenta cómo cuando te asocias con algo tan simple como es una murmuración, tú ya estás también dentro. Tú escuchaste, tú fuiste un receptor que decidió recibir. Porque si tú estás escuchando y te lo dicen de jalón y de dopetón y tú no te das ni tiempo de decir nada, pues ¿qué onda, no? Pero entonces, terminarás prostituyendo tu espíritu o participando del pecado y la maldad de los otros por asociarte con ello, ¿no? Ahora, transportemos esto a cuestiones como la pornografía, como la fornicación. Cuando tú miras, participas.
y te asocias y formas parte de ello. ¿Me entiendes? Fíjate, hay un doble pecado en ello, les pongo yo. El de participar del pecado de otros y ejercer el pecado propio. Porque en tu mente ya hay pecado, ¿no? Lo mismo cuando tú estás participando de un robo y tu única participación es no decir nada, ¿no? No, bueno, ya conducir el coche te hace, pero súper partícipe, ¿no? Hombre, si tú eres el de la fuga, ¿no? Eso es muy de película, ¿no? Pero bueno, también debe suceder. Pero cuando lo único que tienes que hacer es quedarte callado, no decir nada. Suficiente. Sufi, como dijera. Brother, hola. Perdón, salió disparado. Ya, creo que ya, ¿no? ¿Pueden revisar que escuché? ¿Estoy aquí ya? ¿Con voz de predicador? Vale, perfecto. Vale. Es que ¿saben qué pasa? Que tenemos un terrible problema con los micrófonos, que pues tienen muy poco tiempo que se compraron, pero muy poco tiempo también para echarse a perder. Entonces andan que fallan, que sirven, que funcionan, que no. Pero bueno, vale, ya. Gladys, gracias. Gladys Zavala, que fuera que ya. Porque tenemos a nuestra propia Gladys aquí, que se enteren. Bueno, ok. Entonces, dice Mateo 5, del 28 al 30. Híjole, ojalá y se haya escuchado lo que dijimos antes, porque es importante, pero bueno. Si no, hace un minuto. Hace un minutito, vale. Bueno, pues decíamos de participar del pecado de otros. Y cuando se mira pornografía, se está participando activamente del pecado de otros. Y si estás casado, pues estás en adulterio, porque estás participando de ello. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Pues Mateo 7, 28 dice las palabras de Yehoshua. Mateo 5, pero es que estoy loco. Mateo 5, 28, perdónenme. Mateo 5, 28. Exacto. Al 30 dice, en palabras de Yehoshua, pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio. ¡Buah! Claro. No, hombre. A ver, espérame. Ella no tiene nada que ver con esto. Él. Por eso en las traducciones a veces hay que ser cuidadoso y revisar más de una. No, y el Señor está enseñando que este mandamiento tiene una mayor profundidad, un mayor peso. Dice que ya adulteró o ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hay que terminar de leer. No llegó al acto sexual. Exacto. No. Eso yo entendí, pero pone con ella. Pero no dice en su corazón. Sí. Vale, pues es que cuando tú lees que dice con ella en su corazón, no significa que en el corazón de ella, significa que en el corazón de quien adulteró. Y entonces, ¿qué sucede? Que este hombre o esta mujer, porque también es para mujeres esto, no es de que los hombres no, nada más. Claro, ¿no?
el hombre que mira a una mujer con deseo, y todo hombre que mira pornografía tiene deseo, por Dios, dime que no, ¿no? Todo el hombre que mira a una mujer, por eso es tan delicado de verdad que no pongamos un freno a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, a nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque si tú vives en un lugar de playa como este, donde parece que apenas llega el verano y parece que todo el mundo se pone en un desfile de poca ropa, o sin ropa, porque en la playa te encuentras sin ropa. Yo creo que en ese momento es cuando tú tienes que empezar a tomar una actitud verdaderamente seria con respecto a eso. Mira, hay cosas que son inevitables, como mirar, pero lo que sí es evitable es volver a ver. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes mirar porque inevitablemente pasó, pero que tú regreses la mirada o la permanezcas ahí, es donde empieza el pecado, ¿me entiendes? Ahí es donde empieza el pecado. Porque si tú estás en internet y de repente sale un TikTok de esos pornográficos, que hay muchos, que yo no vería TikTok ni de broma, ni lo instalado lo tengo, ni lo tendré en la vida, ¿no? Se me figura que son esas como aplicaciones de Hasatán, de verdad, de verdad, porque puedes pasar horas perdiendo el tiempo y viendo tonterías, ¿no? ¿Por qué no hay un TikTok de la ciencia, por ejemplo, ¿no? O bíblico, a ver, ¿no? No hay, porque esas cosas no pegan. Sí hay. Bueno, pues también no lo vean porque van a perder el tiempo ahí. Horas, ¿no? Y no va a edificar en nada, de verdad. No lo vean. También esa plataforma se utiliza para poder hablar directamente porque no está gobernado ni por Google ni por... Bueno, qué bueno que se pueda hablar de eso, pero te voy a decir algo. Entonces tengamos el entendimiento y el criterio necesario para, ¿sabes qué? Para usarlo Vamos a hacer un pinchito ahí. Vamos a poner un pinchito ahí con lo del TikTok porque vamos a hablar más adelante de eso, ¿vale? Luego te explico. Vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, luego te explico eso. Por tanto, dice, escúchame bien, si tu ojo derecho te pone en peligro de caer, o sea, de pecar, sácalo y échalo de ti. Oh, ¿cómo? ¿Cómo? Espera. Take it easy, man. ¿Ok? Porque te conviene más que se pierda, sácalo y échalo de ti. Porque conviene más que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo, para que vaya al Seol. En mi versión dice el crematorio, pero en realidad es a la fosa, al final, a la condenación última, que es la muerte segunda. Pero sin tener en cuenta que está hablando de un infierno. Y si tu mano derecha te pone en peligro de caer, córtala y échala, el chambelán dice, Dios mío, échala de ti, porque conviene más que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a parar al Seol. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo Yehoshua HaMashiach aquí? Que te saques literalmente el ojo con la cuchara, ¡praj!, te lo botes y luego le cortes, clac, porque todavía va a quedar colgando y todavía puedes ver ahí. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Que te saques el ojo, que le pidas ayuda al hermano para que con el hacha te rebane la mano. ¿Qué es lo que está diciendo ese? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No? Para no participar. Ahorita, vamos. Pues no. Si fuera así y dijéramos, y me acuerdo que esto lo escuché de un pastor que me encanta cómo predica, ¿no? Un argentino. Decía él, mañana venga todos con el miembro que le hace pecar cortado. Y al día siguiente entra un hígado, un pulmón, un riñón. Literal. Porque con todo tu cuerpo pecas, es real. ¿Me entiendes? Tenemos una naturaleza caída. Entonces, ¿qué está diciendo Yehoshua ahí? ¿Qué está diciendo cuando te dice que te saques literalmente el ojo? No. ¿Que te cortes literalmente la mano? No. Lo que está diciendo es que se debe ser radicalmente violento, así como suena, con el pecado. Y extirpar toda forma de pecado que haya en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo. No que te saques el ojo,
sino que te saques las intenciones con las que tu ojo está mirando. Usa los párpados, Hombre, decía, es que no creo que era Chavilor, creo que era alguien en la iglesia que dijo, ¿no? Pero si Dios nos dio ojos para ver, ¿no? Sí, pero también te dio párpados, brother, para que los cierres, ¿no? Entonces, es que seamos violentos para deshacernos de las cosas, de las intenciones, de los deseos que motivan tu carne para ir en pos del pecado y poner en acción con lo que Dios te ha regalado, que es este cuerpo, a merced de la obra del enemigo, ¿no? Que seamos brutalmente radicales contra el pecado. No es que saquemos el ojo, no es que, bueno, ¿sabes qué? Ya no puedo parar, ya mudo, ¿no? Y solamente un solo ojo, porque el otro puede mirar, ¿no? Ándale, porque el otro lo miras para el otro lado porque ya aprendiste la lección. Pues no. Se debe hacer una profunda teshuvá. ¿Quién se acuerda qué es una teshuvá? Arrepentimiento. Un profundo acto de arrepentimiento genuino, entendiendo que el arrepentimiento es desistir de dicha práctica y no volver a cometerla. Cuando tú haces esto, cuando haces teshuvá, cuando viene el arrepentimiento genuino, con esta intención genuina, y no lo vuelves a hacer, eso es el equivalente a haber extirpado de ti Ese mal, el mal que asediaba tus ojos, pispiretos y ¿cómo se llama? Y coquetos, ¿no? Curiosos, ojos curiosos, ¿no? ¿Cómo? Curiosos y lujuriosos. Bueno, sí, curiosos y en algunos casos lujuriosos, pero de verdad que sí, es necesario hacerlo, ¿no? Les pongo yo aquí, fíjate, para no volver a cometerlo, porque de nada sirve y no es real el que tú digas, yo hice una profunda teshuvá, pero apenas puedes, vuelves otra vez. Pues no. Hasatán, el enemigo, ha injertado en el hombre, y es que es triste pero es real, la más profunda de las promiscuidades. Es real. Corrompiendo lo más precioso que Hashem ha dado al hombre. ¿Qué es lo más precioso que Hashem le ha dado al hombre? La vida. Su vida, sí. ¿Y cómo se logra la vida? ¿Cómo puede hacer una persona que haya vida con otra persona? ¿Cómo puedes traer vida? La sexualidad del hombre. Es la parte más preciosa que Dios ha regalado al hombre y fue lo primero que Hasatán corrompió o que ha venido corrompiendo durante todo este tiempo, sumergiendo al hombre en la más profunda de las promiscuidades. Hoy el hombre es capaz de hacer cualquier cosa, hombre y mujer, que se entienda, no estoy hablando de un género. Estoy hablando de la humanidad, de la especie como tal, ¿no? El humano, para que me entiendas. Se ha corrompido de una manera brutal, ¿no? Corrompiendo, fíjate lo que les pongo yo aquí, al hombre natural, al que no tiene a su creador, el que no conoce la voluntad de su Elohim. Ahora, yo les voy a preguntar algo. Ilai, que es así pequeñito y hermoso como está, que tiene un añito. Añito y medio, Ilai, ¿no? O Alasne, ¿no? Que está igual, con la misma edad. Si ellos son instruidos en el temor a Adonai, a caminar conforme a la voluntad de Él, ellos no van a ser ni hombres ni mujeres naturales, sino serán hombres y mujeres santos, apartados y distinguidos. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que lamentablemente estuvimos en el mundo y que fuimos naturales, pero que hemos sido distinguidos. Pues ahí es donde empieza la batalla brutal. Ellos tendrán sus batallas también, pero estarán mejor armados, ¿sabes? Y sus armas serán como propias, como si les hubieran dado desde pequeños el poder usar la herramienta con la cual van a vencer al mal. ¿Que eso garantice que no se corrompan? Pues no. Pero, ¿sabes? Les vas a dar herramientas para hacerlo. Y entonces nosotros formamos parte de esos hombres naturales que fueron corruptos o corrompidos por el enemigo, pero que hemos sido apartados y santificados, ¿no? Fíjate, nada más les pongo yo aquí.
se corrompe el hombre natural que no conoce la voluntad de Dios, para que a través de este se pierda quien sí le conoce. Porque date cuenta, el mundo de goyims o de gente natural que no conoce a Adonai es quien participa de las obras infructuosas del enemigo para participar del mal que él propina o está proveyendo al mundo, ¿no? Y entonces ese hombre natural participa de la posible caída del hombre que conoce y que camina conforme a la voluntad de él, de Dios. Pero nosotros, como esos hombres, debemos armarnos, ¿no?, de las herramientas que el Señor nos ha dado para no participar de las obras infructuosas del mundo. El ejemplo claro, el pueblo de Israel prostituyéndose con estas sacerdotisas, que no eran otra cosa pues que mujeres engañadas, realmente, mujeres engañadas, porque dudo mucho que todas ellas les fuera un placer participar del culto a su Dios, a su deidad, a su Señor, ¿no? Fíjate, el verso 2 dice, ya pasamos al verso 2, Jenny, ya. Entonces dice el verso 2, quienes invitaban al pueblo a sacrificios para su deidad. El pueblo participó de ellos y adoraron aquella deidad. A ver, mi pregunta es, ¿tú crees que ellas hacían un holocausto delante? ¿Traían un animal, lo mataban? ¿No? Pues no. No, y te voy a decir por qué. Porque el holocausto eran ellas. Y el acto sexual con los hombres, o más bien el sacrificio, eran ellos. O sea, ¿sí te das cuenta de lo brutal que es esta corrupción de lo que estamos hablando? Ellos van a hacer el sacrificio vivo que se va a ejecutar cuando participen con ellas en el acto sexual en honor a su deidad. Ahora, el resultado de ese acto, que es cuando quedaban embarazadas, entregaban a sus hijos y los quemaban. Es que era una cuestión brutal. Las que quedaban embarazadas iban y entregaban a los hijos para Moloch y los quemaban. Los quemaban al fuego vivo, los echaban. Pero sabes que hoy se ve tan natural en esta humanidad. Hoy. Cuando no conoces al Señor, ¿verdad? Tienes relaciones con cualquiera, sales embarazada, y luego que haces lo abortas. A mí es lo mismo. Es lo mismo lo que hacían. Es un terrible culto al mismo Dios. Es un terrible culto a Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el enemigo ha perfeccionado tanto sus técnicas de engaño y de maldad que hoy ya no necesitas ir a convertirte en prostituta como mujer para servirle a Moloch. Hoy tú vas, te acuestas con alguien, quedas embarazada, o el hombre se acuesta con una chica, la embaraza, y es tan simple como decir, pues, sácatelo, muñeca. Y hoy la propia ley le da permiso en algunos estados y en algunos países a que ni siquiera se le pida permiso a los padres, sino que tengan la libertad de ir y quitárselo, abortarlo. Y sabes, esos bebés son sacrificios vivos, muertos. Qué terrible, ¿no? Y así, dice el 3, se apegaron a Baal Peor, y Hashem se enojó con Israel. No vamos a entrar en la dinámica de explicar lo del enojo de Dios, porque entendemos todos lo que significa el que Dios se enojara. No es un hombre para tener emociones y enojarse. Es que no puede participar del pecado. El pecado y él no puede estar en parte. Y cuando él se aleja de verdad del hombre, pasan fatalidades y pasan cosas terribles. Porque realmente si el hombre tiene bendición es a través de tener contacto con su Creador. Baal significa, y por eso es que ahorita le vamos a explicar lo que David estaba diciendo hace rato. ¿Qué significa Baal? Pues Baal significa solo Señor, ¿no? Tú vas a encontrar que en algunas veces, cuando en descripciones para Adonai, dicen Baal algo. Y tú dices, ¡ay! Está hablando de Adonai y está diciendo Baal. Pues porque se traduce Señor, ¿no? Por eso, cuando adoraban, ¿no?, a las deidades, a las falsas deidades, se dice que adoraban a los Baales, a los señores de tal o cual culto, ¿no? A los señores de tal o cual idolatría, ¿no? Y la palabra peor no era como en español del más malo o el peor o nada. No, lo peor, o más bien a lo peor de dicha situación, no.
Este era el nombre de una montaña en Moab. Peor. Entonces era, como decían que, el señor de la montaña, de esa montaña. Y fíjate cómo Hasatán es tan terriblemente usurpador, mentiroso y engañador, ¿no? Embustero, que fíjate, ese mismo nombre no era malo, porque a Adonai mismo se le podría haber dicho el señor de la montaña, ¿no es cierto? ¿En dónde fue donde entregó el Señor las Escrituras? ¿Dónde fue donde le entregó a Moshe? En el monte Sinaí. Y entonces podría decir el Dios, el Señor de la montaña. Pero el que es usurpador, ¿no? Mentiroso y ¿cómo se llama? Y embustero, buscará siempre que haya un símil para que tú te pierdas, ¿no? A Moshe se le entregaron las tablas en el monte Sinaí. El nombre verdadero del ídolo al que esta gente pagana adoraba y que el Señor borre para siempre era Quemos. Así, no lo vuelvo a repetir, así que ya lo dije una vez y se acabó. ¿Ok? Y sus ritos de culto eran celebrados con las más vergonzosas impurezas. Al participar, pues, en estas celebraciones inmundas, los israelitas cometieron idolatría, fornicación, por partida doble. Escucha lo que les voy a decir. Íntimamente, sexualmente con las prostitutas del templo del Dios del que habíamos mencionado, ¿no? Y fornicar e intimar con dicho ídolo en sus corazones. Fuerte, ¿eh? Yo vi algo acerca de eso. No recuerdo muy bien, pero decía que... Pero fuerte, porque si no, no se ellas escuchas. no elegían a cualquiera. Es lo menos importante eso. Porque lo importante en este momento era ir y corromper al pueblo. A quien fuera. Si puedes agarrar a los principales, agarra a los principales, pero corrompe al pueblo completo. A eso me refería. ¿Entiendes? A no elegir a cualquiera. Bueno, es que no sería importante eso. Es que aparte ellas fueron, no es que ellas hayan elegido, sino que ellas fueron mandadas por su rey Balac a causa de lo que Bilam les había dicho. ¡Claro! O sea, eso eran encausados. ¡Claro! No es que ellas eligieran, sino que ellas ni siquiera sabían que estaba el pueblo ahí, o sea, habían escuchado qué más da. No. Ellas les dijeron, ustedes van a ejercer su ministerio. Dios mío, es que no sé si se pueda mencionar de esa manera, ¿no? O sea, su prostitución, su servicio al ídolo, a nuestro Señor, ¿no? Como decían ellos, a su Baal, van a ejercerlo ahí, con ellos. Esos van a ser con los que tú vas a ¿cómo se llama? Prostituirte. Con ellos es con los que te vas tú a acostar. Con ellos vas a estar, ¿cómo se llama? Vas a mancillar al pueblo. Lo vas a manchar por consejo de Bilam, ¿no? Para hacerlo caer. Para hacerlo caer. Porque se dieron cuenta que, y si ya estudiamos esta parashá completa, ¿no? Se dieron cuenta que por más que llamaron al brujo o al sacerdote, que más bien era un brujo, no así, sino brujo, y que decían que era sacerdote, cuando le llaman ¿qué les dice él? Pues no, la verdad es que el Señor no me permite a mí hacer nada en contra de ellos, porque yo no tengo potestad por encima de la de Dios. Pero ¿qué tal si mandas a las chicas? ¿Qué tal si corrompes? Y eso le cuesta la vida, ¿eh? Porque más adelante el Señor, cuando les pone al pueblo, les perdona y restaura, y entran y destruyen a todos los moabitas, el primero que muere es el rey y el propio brujo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esa misma práctica, y se los pongo yo aquí y tenemos que entender que es real, esa misma práctica es la que sucede hoy en todo lo que tiene que ver con una sexualidad torcida e ilícita. Hay idolatría en sí mismo. Corrompes tu cuerpo, denigras tu cuerpo y te asocias al pecado del otro, pero no solo eso, sino rompes también tu relación con Dios y traes deshonra para tu Dios, porque tú ya no eres dueño de ti mismo. ¿Entiendes? Tú ya no eres un común. Tú ya no eres un hombre común o una mujer común.
Tú has sido distinguido por Dios. Y en esa distinción tú no puedes ya ir y corromperte de esa manera. Si sucede, tienes que pedir perdón y arrepentirte en una profunda teshuvá y no volverlo a hacer. Ponerte en guerra. Lo hemos dicho aquí cuántas veces, ¿no? Ponerte en guerra en contra de ti mismo, de tu propia carne. Ni hablar, así es. Y quien no esté en guerra contra su propia carne, eso significará que ha cedido y ha perdido la batalla. Y está bien contento haciendo las cosas del mundo. Otras versiones dicen... vamos al verso 4 de nuestro texto base, del 25. Hashem le dijo a Moshe: toma a los líderes principales y haz que los impalen públicamente delante de Hashem para que la ira de Adonai se aparte de Israel. Otras versiones dicen que los ahorquen. Es un poco más distinto, ¿no? Sea cual sea la traducción, el resultado es el mismo: la muerte del que deshonró. Romanos 6:23, ¿qué dice? Claro, la deshonra es pública, porque la muerte tenía que ser pública, ¿no? Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Pero, y es algo que en todo el mundo te losa, pero no te dice la otra parte, el don de Elohim es vida. ¿En quién? En Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor. El regalo inmerecido que Hashem, Yehoshua, nos da es que a través de ese arrepentimiento genuino nosotros alcancemos misericordia, gracia y perdón. Si hay arrepentimiento genuino. Pero si hay recaída tras recaída, resiliencia, como le llaman, ¿no? De continua, una reincidencia continua y total y pues abierta, pues entonces estás entregado, ¿no? Exactamente. Y sería como el equivalente a estar exhibido públicamente todo el tiempo, porque la paga del pecado es muerte. Y aunque hoy no te impalen, o no te ahorquen, o no te atraviesen con un palo y te dejen ahí todo el tiempo hasta que antes de que caiga el sol, porque eso sí, el Señor no es un Dios salvaje, bélico, no es un Dios bélico, ni es un Dios psicópata, no. Y exigía que ningún cuerpo estuviera antes de la caída del sol, tenían que ser bajados los cuerpos, ¿no? Ya hablamos de esto en otros parashás, por eso no voy a hacer tanto hincapié en lo que representaba esto proféticamente con respecto a Mashiach. Ya pondré las ligas en la descripción para que podamos ver lo que se habló de esto mismo, porque en la parashá del año pasado o del antepasado es que se habla específicamente de esto, ¿no? A fondo, de cómo nuestro Señor Yehoshua murió, ¿no? En la cruz y fue así exhibido públicamente para el perdón de nuestros pecados. Pero a lo que voy con esto y con lo que yo quiero hacer hincapié en esta ocasión para este estudio es que si tú no te arrepientes y tú dices estar arrepentido, pero sigues reincidiendo una y otra vez en la misma falta, entonces no te engañes. No te engañes. Y el pecado se hace evidente, aunque, como dices tú, aunque no sea claro, pagado, aunque no sea ahorcado. Es que la paga del pecado es muerte, ¿sabes? Y espiritualmente hay muerte. Quien sirve a todo lo que no sea Dios, se sabe, se conoce, se huele, se vista. Claro. Es evidente ante los ojos del Señor. Oye, somos practicantes y caminamos bajo la luz. Así se es. nota quién está en la oscuridad. Se nota quién no está caminando en luz. Amén, así es. Dice el 5. Así que Moshe dijo a los oficiales de Israel: cada uno de ustedes mate, escucha esto, es que es terrible, pero es real. Mate a aquellos de sus hombres que se haya apegado al culto de Baal Peor. O sea, en otras palabras, que haya fornicado y se haya prostituido con las mujeres que vinieron con ese culto, ¿no? Fíjate lo que les pongo yo aquí. ¿Tú te imaginas la afrenta brutal que estaba viviendo el pueblo en ese momento? Esa es una afrenta continua que vive el pueblo de Dios hoy día, todos los días, al voltear hacia afuera y mirar cómo se está corrompiendo y se está prostituyendo
gran parte del pueblo de Dios, ¿no? Con ritmitos como el reggaetón. Yo ayer venía platicando con mi sobrina y le decía, ni cristiano, hija. Ay, tío, pero es que me gusta uno que canta cositas así, pero que a veces hace reggaetón. Pues ni cristiano, mija. Bueno, ya, bueno, tío, cada quien sus gustos, ¿no? Casi me lo aplicó, ¿no? Pero te digo algo, es un ritmo que conlleva y te invita a mover el cuerpo, a sensualidad, Yo no soy partícipe de eso. Ni creo que nadie debería participar de ello. Hoy hay cientos de personas. Pero ¿por qué siempre el pecado siempre la persona? ¿No hay otro pecado? No, hombre, lo que pasa es que es la más sencilla, brother. No, yo acabo de hablar de robo, acabo de hablar de mentira, de la shonjara, acabo de hablar de un montón de cosas, de participar de cosas y quedarte callado, ¿me entiendes? O sea, pero te voy a decir algo, el enemigo sabe. La peor de toda la prostitución. Pues sí, la sexualidad, como ese regalo que Dios nos dio, que habíamos dicho antes, es lo que primeramente el enemigo va a intentar destruir. ¿Sabes por qué? Porque forma parte de los principios instintivos inclusive del ser humano. Forma parte del bios del hombre, su sexualidad. Y si el enemigo ha corrompido tu sexualidad fácilmente y rápidamente en etapas tempranas de tu vida, después va a ser muy fácil que te siga corrompiendo, ¿me entiendes? ¿Y qué sucede? Que tú te das cuenta cómo el enemigo, en la sabiduría perversa y torcida que tiene, lo primero que hace es, el pueblo no se profana, el pueblo no se corrompe. Vamos a ver si no es cierto. Vamos a ver si sus instintos no le llevan a abandonar a su Dios. Y es lamentable ver que así sucede el día de hoy también. Pero ¿quiénes eran los que se corrompían? Los débiles. Claro. Los que no estaban fortalecidos en... Los que, fíjate, los que no ¿A quiénes conocían, atacaban? ¿A quiénes pero atacaban? sí los que conocían, pero que igual y no valoraban o no habían entendido. Porque vamos a ver ahorita a Sinrim, ¿no? Uno de los que se corrompió, ¿no? Que bueno, que es el más evidente por lo que sucede ahorita, vamos a ver. Pero él era hijo de uno de los principales. Pero ahí también podemos ver, hay el Corán del Hasham, ¿no? Que era... Claro, porque Entonces, eso Sí. implicaba también, y la Biblia implica, que el que no sabe hacer el bien y no lo hace, o sea, ellos no denunciaban, o sea, también les implicaba a ellos, a los que no hacían, les implicaba, porque no denunciaban. Ahí está el caso de Pinjas que dice, Claro. que él sí denunció, Claro, en él claro. otro espíritu. Eso es lo que decíamos hace un momento antes de que llegaras, ¿no? Decíamos, la realidad es que si tú te quedas callado, no dices nada, te coludes y te vuelves cómplice. Por eso- Participas de ello. Por eso decretó un Corban para ese tipo de pecado también. Claro. Callarse y no decir nada, pues había Claro. un Corban también. Pero ojo, es un pecado inadvertido, del cual yo participé sin querer hacerlo. ¿Me entiendes? Pero cuando tú participas del pecado con toda conocimiento de causa, no negocia, sino conocimiento de causa, pues ya no aplica. Ya no aplica eso, ¿me entiendes? Ya es, ya es ya tienes que, ya es otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que por eso es que el Señor les dice a todos los implicados, y como bien dices, igual, y le tocó participar de la paga del pecado por no haber dicho. Había pecados que ya no había Corban para esos pecados. ¿No? Claro. Dios se los reservaba, a Claro. ver si les perdonaba, ¿no? Eso es fuerte, ¿no? Claro, que es fuertísimo. Y fíjate, ¿no? Y por eso es que tú vas a ver que para esos pecados el Señor se reserva el hecho de lo que va a suceder, y lo que reservó en ese momento para ellos era la muerte. Tenían que morir. Nos lo dicen también en el Nuevo Testamento. Ahora, ojo, Para el día que de esta la ira, persona antes de morir se arrepintiese. puede tener. Aleluya, qué bueno. Se arrepintió, pidió perdón, pero las consecuencias de su falta no van a dejar de suceder, ni van a dejar de estar ahí. ¿Entiendes? No van a dejar de pasar. Así que Moshe le dijo a los oficiales de Israel, cada uno de ustedes, de su gente, los oficiales se refiere a los principales, a las cabezas, ¿no? Vayan y vean quiénes fueron los que se corrompieron, sea por obra, o sea que igual y participaron calladitamente del asunto, ¿no? Y no denunciaron. Yo les digo, la afrenta que estaba viviendo en ese momento el pueblo era brutal, ¿no? Terrible. Este mismo pueblo es el pueblo que acaba de cruzar el mar por suelo seco.
Este es el mismo pueblo que acaba de recibir el maná del cielo. Carne en el desierto. Agua de una roca. Ven la columna de fuego y de humo guiándolos. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Y esto no está lejos de nosotros, porque aunque nosotros no tenemos una columna de fuego ni una columna de humo guiándonos, sí tenemos a Mashiach guiándonos. Y yo creo que es todavía peor. El hecho de decir, tengo Ruach HaKodesh, porque he recibido de nuestro Mashiach, ¿no?, el don del Ruach HaKodesh, de su santidad manifiesta en mi vida, y yo la desestimo. Gracias, porque ando muy mal hablando hoy. La desestimo, gracias, Chaylor. La desestimo, ¿no? Y voy en pos de lo que mi carne pide. Nosotros a veces nos maravillamos y decimos, ¡qué bárbaros! ¡Qué barbaridad! Estos que veían ahí la columna de fuego y la columna de humo y que pasaron en seco, sí, pero tú sabes de Mashiach, conoces su obra redentora. Y fueron evidentes ante lo que pasó con Cora. Imagínate todas las cosas que habían pasado, ¿no? Los que se murieron digestados por andar comiendo pedir. Fíjate nada más, ¿no? ¿Por qué se corrompen y van en pos de adorar ídolos? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre va y se corrompe con los ídolos? Es una pregunta que nosotros debemos contestarnos, porque en la medida que lo entendamos, es la medida que vamos a poder dejar de tener idolitos, porque tenemos a veces idolitos en nuestra vida. Santiago 4:7. ¿Qué dice? ¿Seguro que quieres leerlo, por favor? Someteos pues a Dios. Claro, vale, sí, ok, sí. Pero ¿por qué es que otros se someten a los ídolos? Porque se les hace más fácil, lo pueden tocar, no sé. Porque es algo que puedes controlar, porque siempre estás como, yo puedo, yo quiero, yo. Ojo, exacto. Pero, ojo, no es porque lo puedas controlar, sino porque el culto a ese ídolo o la adoración a ese ídolo te da lo que tu carne desea. Lo pueden moldear Exactamente. para tu conveniencia. Yo creo que Exactamente. es lo que ocupa más en nuestra vida, cada día, es lo que ocupa más. Si tú más das a tus Es que es lo más fácil. a todo, entonces tu carne tu carne crece, ¿no? Tu orgullo, tu ego empieza a crecer, a flotar. Se manifiesta, y ¿no? entonces el amor del Señor que nos ha dejado se te queda tan pequeñito, estás tan lejos del Señor que no puedes escuchar ni la voz del Señor, porque aquí estás alimentando más, aquí estás alimentando, estás leyendo su palabra, estás pidiendo al Señor que obre en tu vida, estás haciendo la voluntad que está en su palabra. Y eso va a llevar un tiempo, tal vez, que tu carne no quiere. Y como dice Isa, ¿no? Respuesta inmediata. Y Santiago Tenemos que mismo ver las dice, ¿no?, cosas que en rápido. tu propia concupiscencia, si tú vas gestando, eso es gesta, y eso Claro, nace y claro. Tú vas y lo siembras, Así es. pero le echas agüita, y lo sacas al sol, y le abonas, y después germina, y después da fruto. Siembras amor del Señor, ¿verdad? Es que es así. Es que el culto a los ídolos, el culto a algo más que no sea Adonai, el culto a la carne, ¿no?, da respuestas inmediatas. Te da lo que tu carne pide, lo que quieres. Te corrompe. Aunque sea corrupción, pero tú recibes lo que quieres recibir. Y les pongo yo aquí, y no es que este ídolo exista y tenga poder. No. El culto a este ídolo involucra, placeres carnales, que no tiene que ser solo sexo, Ojo. Pues la adoración a este era a través, ¿no?, de la de la fornicación. En el caso del pueblo de Israel, con las prostitutas. Pero ¿con qué te estás corrompiendo tú? Es que mira, por ejemplo, podremos llegar a pensar, Fuerte, podremos llegar a pensar que el simple hecho de servir a un algo, poner tu estatuita, podría proporcionar cierto tipo de poder, esa estatua, ese palo, ese erige, ese lo que sea. Pero debemos de entender algo, que desde el principio Adonai dijo, pongo delante de ti el bien y el mal. Elige el bien porque habrá beneficios, pero si eliges el mal habrá consecuencias. Por lo tanto, quien elige ir en pos de Adonai
será salvo, ¿no? Y será guardado para el día del mal, para el día del Señor, etcétera, etcétera. Pero quien elige seguir la concupiscencia, seguir su propia carne, sus propios deseos, Claro. no es que el santito le haga el milagro, sino que todo va condicionado En su propia carne. en su propia En carne. su propia concupiscencia. Por eso decía Isa acertadamente, y Eli también, ¿no? Respuesta inmediata, control y satisfacción controlada, ¿no? Si te das cuenta, Supuestamente. en teoría, o sea, es que no controlas nada, eres un esclavo de tu propia carne, ¿no? Pero respuesta inmediata tienes. Yo conozco a Sí, no, respuesta inmediata tienes. Ella es conocedora de la palabra de Dios, la María. Me ha sorprendido bastante yo hablándole de eso y ella decirme, no, es que yo ya sé, pero me aburro mucho. O sea, yo voy a pedir algo y me va a tardar no sé cuánto tiempo, mejor voy a lo otro y yo... Claro, fíjate nada más, ¿no? Es que es un clásico eso. La verdad es que Adonai no responde rápido y yo necesito respuestas. Vamos a quien sí responde. Bueno, pero luego todo tendrá consecuencia. Date cuenta, que todo culto a ídolos del mundo involucra la carne. Y nada de la adoración a Dios involucra tu carne como concupiscente, ¿me entiendes? Porque dice Pablo, ¿no? Que seamos sacrificio vivo, que presentemos nuestros miembros y nuestro cuerpo, Así como lo hacíamos. ¿no? Al Señor, ¿no? Como instrumentos para su gloria, Empezamos a usar ¿no? para ir, ¿no? Pero en eso no hay concupiscencia. Y la concupiscencia, lo hemos dicho muchas veces, es sabrosa, ¿no? El pecado, quien me diga que no es sabroso, pues entonces no vive en este mundo, es de Marte. Momentáneamente. Pero, ¿sabes? Es muy sabroso momentáneamente porque trae condenación y trae muerte. Por eso cuando empezó esta parashá empieza con fornicación, ¿no? Toda la parashá está más o menos centrada en nosotros. Más o menos, sí. En la palabra fornicación o prostitución que pone ahí es más fuerte porque deriva de la palabra soná, y soná no es tanto portarse como una prostituta o cobrar, sino que es peor todavía, porque ellos Deshonra. en su propia concupiscencia Ujú. es una promiscuidad que cometieron, o sea, está en ellos. Claro, o sea, es que el que fue en pos de ello, hubieran cobrado, pues fueron prostitutos, pero no, ellos Claro. por gusto, por su gusto. por eso ellos no se les considera que se prostituyeron porque hubieran tenido una ganancia de ello, sino porque participaron de la ganancia de otros, pero en su propia concupiscencia, en su propia carne. O sea, es promiscuidad lo que cometió. Exactamente. Que nació de su propio corazón. Promiscuidad y corrupción, porque hay corrupción desde el fondo. Por eso es que, ¿por qué crees entonces que Adonai les dice, tienen que morir todos? Porque él es de ellos mismos. No es que vinieron, les contaron y después dijeron, ay, oye, suena interesante. No, hombre, su propia concupiscencia se soltó, ¿me entiendes? Como lo que sucedía con Faraón. Dios le endurecía el corazón. Pues no, Dios permitía que se manifestara la dureza de ese corazón. Y aquí se manifestó eso, la corrupción, ¿no? Y la concupiscencia de esos. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas 5, del 16 al 21. Por eso dice, digo, es Pablo abriendo los Gálatas. Shaul, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán o satisfarán, está bien dicho también, ¿no? No darán satisfacción, ¿no? No satisfagan. Y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, ¿no? Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos, 5:16, madre. Ambos se oponen mutuamente, dice. ¿Ok? Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. ¿Estás escuchando? Para que no sea tu concupiscencia la que te guíe. Para que no sean tus grandiosas y maravillosas ideas las que te lleven, ¿no? Tus sueños, tus anhelos, tus emociones y sentimientos, no,
sino para que haya una certeza en el espíritu de santidad que te ha provisto el Señor, para que por Él te guíes y camines conforme a su voluntad, ¿no? Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Ay, qué Dios tan malo, es que no hagan lo que quieran. No, porque te pierdes, te corrompes. Eres tan corruptible que tantito, mira, te sales de la guía y ya estás caminando para el sur, cuando tienes que caminar hacia el norte. Pues ¿No? nosotros siempre hemos dicho que antes de proceder hacia algo, siempre va a haber un indicador para que tú decidas elegir el bien o elegir el Claro. mal. Siempre vas a tener esta señal. Para que no termines caminando en círculos. Como cuando te vas a quedar sin frenos en el coche, ¿no? Claro. Hay avisos. El clac de ya pasó algo. Ese clac de, ay, ya se me va hasta el fondo el pedal, ¿qué pasó? ¿No? El rechinido de las balanzas. Te está avisando, ¿sabes? Pero Dios proveyó, y lo hemos dicho muchas veces ya antes, la conciencia al hombre para reprenderlo, justificarlo, ¿no? Para que quien no tenga a Dios, ¿qué? Se vuelva Dios en sí mismo. Esa conciencia. Para el recurso que Dios le proveyó, aquel que diga, no, es que yo no conocía a Dios, no, pero te dio conciencia, mi rey. Y cada que hiciste algo mal sabías que estaba mal. Ah, bueno, sí. Bueno. Y es a lo que se refiere David. Esa conciencia que te dictamina lo bueno y lo malo. Y que te pone ahí. Pero cuando tenemos Ruach HaKodesh, cuando tenemos el Espíritu de Santidad, ya no podemos seguir actuando de la misma forma. Dice, pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están bajo la condena de la ley. Pues claro, porque si tú te guías bajo el Espíritu, empezarás a actuar conforme a lo que dice la Torah que hagas, y la Torah no te condenará, sino que por el contrario te respaldará. Por cierto, versículo que allá afuera se ocupa para decir que la Torah no se debería seguir ni ocupar, ¿no? Porque la Torah da evidencia del pecado, pero si ya no pecamos, estaremos libres de la condena que marca cada mandamiento dado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Por eso dice que ya no estaremos más bajo la condena de la ley, porque en realidad no estaremos siendo condenados, sino respaldados por la Torah, porque nuestro andar y nuestro caminar va en función a la voluntad de Hashem, ¿no? Y dice el 19, seguimos en Gálatas. Ahora bien, Gálatas 5, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y era algo que hace rato decía David, es evidente y se materializa. Quien está caminando conforme a las obras de la carne, que son, y Chabelón, ni modo, para delante va lo sexual, porque es así. O sea, es que en el hombre se manifiesta claramente fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, libertinaje. Bueno, es que algunas dicen otros sinónimos de la misma palabra. Desenfreno o libertinaje, que viene siendo lo mismo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales yo les advierto, ¿no? Y de esto tú puedes agarrar y decir, de cada una de estas, ver cómo se abre así un arbolito de ramificaciones de 100,000 pecados más, ¿sabes? Y de 100,000 cosas más que van. Él te está dando la pauta solo para que mires, pum, 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 ahí están, ¿no? Ahora escudriñale, porque igual y tienes esos y muchos más atrás, ¿no? Una paleta de colores, tú vas con Y anda, y la combinación de estos, ¿no? El amarillito con rojo, bueno, me da un tonito ahí naranja, ¿no? Y así es. Pon atención a la advertencia, les digo yo aquí. Pongamos atención a la advertencia que Pablo va a dar. Porque sigue el verso cuando dice, a las cuales yo les advierto. Y sigue Pablo diciendo, como ya les dije antes, no es nuevo, ya se los he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Los practicantes del pecado no tienen otro destino más que ¿cuál? La muerte segunda. No hay más, ¿no? Es por eso, ya como comentario mío, que no hay misericordia para estos que conociendo a Hashem van en pos de su concupiscencia, de su corrupción y de su carne, literalmente, para ir en pos de estas mujeres. Fíjate, les pongo yo aquí, hoy existe el recurso inagotable y precioso
que Hashem mismo nos ha regalado vida eterna. Porque el que fue al madero en lugar nuestro a sufrir castigo, ¿no? Ese castigo que solo tú y que solo yo merecíamos, está ahí. Ese recurso inagotable de la cruz, de la salvación en Él. Ellos no tuvieron ese recurso inagotable de la misericordia a través de la muerte de Mashiach, pero ellos tuvieron muestras claras de quién era Mashiach, o de quién era Hashem, perdón, ¿no? Debemos recordar, les pongo yo aquí, que el placer más grande de todo hombre, y esta frase la vamos a instituir de verdad como lema para esta iglesia, para esta comunidad, de verdad, Debemos recordar que el placer más grande de todo hombre y de toda mujer no está en su carne, no está en su carne, sino en su Creador, en hacer conforme a la voluntad de su Creador. Métete en eso de verdad en la cabeza. Y de verdad, no es que te lo aprendas como de escuelita, sino vívelo. Que puedas entender que el gozo de tu Señor no está en tu carne. Sí, la prostitución, la fornicación, la pornografía, lo que sea, da temporales momentos. Aunque tuvieras una vida plena, tus 70, 75, 80 años de sexualidad ilícita, la eternidad va a ser desaparecer para siempre. Por eso es que lo contrario al deseo carnal, lo contrario a que dice la Escritura, el corazón y el ojo del hombre son tan insaciables como el Sheol. Así es. Pero, ¿qué dijo Yehoshua de esto? Quien venga a mí no volverá a tener hambre ni sed jamás. Exactamente. El hombre busca saciar su hambre y saciar su sed, no solamente física, sino en todos los aspectos. Pero una vez que estamos ya en Yehoshua, pero una vez que ya Yehoshua llena ese... Él llena y sacia. Pues entonces el vacío, claro. No hay más buscar, ¿me explico? Obviamente no estamos hablando de que ya no va a haber el deseo, no va a haber la... Pero tenemos que entender que vivimos en una naturaleza aún caída. Que al final de los días el Señor sellará y terminará dándonos una nueva naturaleza. Pero ese es ahí, cuando dice nuestro Señor, el que permanezca hasta el fin, ¿no? Es ese de caminar conforme a su voluntad hasta el fin de los tiempos. Es ese de pelear contra ti mismo y luchar contra tu carne. Y no dejarte vencer por el mal, sino que actuar conforme al bien. Les pongo, porque su voluntad, la de Dios, es buena, pues busca nuestro bien. Jamás he visto yo, de verdad, eso es algo que de verdad, no, los cristianos y los creyentes no apostamos, pero pondría las manos al fuego por esto. Jamás he visto un solo mandamiento que someta al hombre a algo que vaya en contra de sí mismo. Ojo, no de su carne, sino de sí mismo en el bien para sí mismo. Claro que te va a obligar a someter tu carne, por supuesto. Sí, totalmente. Cuando el Señor le pidió a Abraham que ofreciera en holocausto a Yitzhak, ¿qué hizo? Lo detuvo. Claro, porque ese no era el propósito. El propósito era que se manifestara la verdad en el corazón de Abraham y que fuera esto una figura clara de quién iba a morir en realidad en el futuro, ¿no? Mashiach, no el hombre. Tenía que morir Mashiach, ¿no? Por eso cuando voltean se dice bien y sabiamente e inspirado por el Ruach HaKodesh, seguro estoy, Abraham dice, Dios va a proveer. No te preocupes, mi hijo. Y él no sabe, Él va con la noción de que su hijo va a ser sacrificado. Pero en el momento ellos ven ahí el corbán. Ahí está el corbán. Ahí está el corbán que vamos a sacrificar. Porque Dios proveyó. Porque Dios proveyó de sacrificio para que hoy nosotros estemos libres, ¿no? Su voluntad es agradable, porque si haces conforme a ella, vives una vida llena de su shalom. La verdad. Me encanta cuando David dice, porque es la verdad y lo comparto, nunca he vivido en mayor libertad que hoy, que convivimos y que guardamos y procuramos y hacemos todo lo posible en nuestra fuerza, en nuestro espíritu, para guardar todo lo que corresponda a lo que debemos hacer en la Torah. Nunca hemos sido tan libres como ahora, ¿no? Porque antes vivíamos presos de la esclavitud de nuestros propios deseos. Hoy ponemos freno, entendemos que el Señor nos ha enseñado lo que es bueno y lo que no, lo que es agradable y lo que no.
¿no? Entonces tenemos shalom, ¿no? De esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos da la seguridad de que, ese es el shalom más grande, a mi gusto, de la salvación, así es, de la vida eterna. Baruch Adonai, Baruch Hashem por eso, bendito el Señor por eso, de verdad. Y es perfecta porque nuestro Señor y Rey es perfecto. Su ley, sus mandamientos son perfectos, no se contraponen unos con otros, ni se equivocan. Y nos llevan a vivir vidas perfectas. Ojo, son perfectas aunque a tus ojos no lo sean. Pero a los ojos de Dios sí. Cuando nosotros actuamos conforme a su voluntad, empezamos a vivir vidas perfectas. Oye, pero ¿qué perfección puede haber en eso que tú dices? Hay perfección porque Dios así lo mandó. Y porque en la Torah está el carácter, está implícito el carácter de Adonai. Su voluntad y sus deseos para con los hombres. Si nosotros actuamos y vivimos conforme a ella, entonces garantizamos que tenemos la perfección de la manera que Él quiere que procedamos y vivamos, ¿no? Por eso, La perfección física será total cuando el Señor nos traiga y nos convierta, ¿no? En nuevas criaturas. Pero al día de hoy, en nuestro espíritu y nuestra voluntad debe ser doblegada, como cuando doblegas la voluntad de un niño pequeño, porque si no se corrompe y se pierde en el mundo. Así debe ser doblegada nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es su Torah. Y todo aquel que se niegue a cumplir con esa voluntad está negando a Dios mismo. por eso, Sencillo. algo muy importante. Cuando nosotros el Señor nos da sus mitzvot, sus mandamientos, y nos da también sus jukot, o sea, estos mandamientos que tienen una preeminencia sobre los mandamientos, generalmente los mitzvot o una mitzvah, un mandamiento, el Señor nos da la capacidad de entender el por qué nosotros debemos de aplicarla. Pero hay hooks o hooks, estatutos que tienen una preeminencia, que no dejan de ser un mandamiento, pero que tienen una mayor exigencia. Un rango mucho más elevado. Que esos, aunque nosotros no los entendamos, debemos cumplirlo. Por eso lo que decía Víctor, cuando nosotros no entendemos muchas veces el por qué estamos obedeciendo, pero aún nosotros obedecemos, la Torah lo dice por medio del profeta. Adonai se complace tanto en la obediencia como en los sacrificios. Exactamente. No sé si me expliqué. Aunque haya mandamientos que nosotros no entendemos por qué los tenemos que cumplir, porque no se nos ha sido revelado, eso no significa que porque no lo entienda no deba de cumplirlo. Claro, no debe de hacerlo. Sino porque el Señor le ha dado cierta preeminencia a ciertos mandamientos a los cuales nosotros y en las generaciones pasadas, presentes y futuras, debemos sí o sí observar y hacerlo cumplir, a manera de lo posible, y actuar. cumplirlo. Porque esto nos va a llevar a vivir una vida en libertad. Claro que sí. Una vida perfecta, llena de valor, pero insisto y seguiré insistiendo, de dignidad. Porque el hombre perdió su dignidad. Pareciese que al hombre le encanta perder su dignidad en las cosas del mundo. Y cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios, haciendo todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Llenas tu vida de dignidad, dignificas tu caminar, porque es el propósito de Dios. Llenas del propósito correcto y perfecto por lo cual fuimos creados. Amén. Dice el 6, vamos a ir un poquito más rápido. Vamos bien. En ese momento, uno de los israelitas vino y le trajo, escucha esto, una mujer madianita a sus compañeros a la vista de Moshe. O sea, vino y se las presentó y les dijo, miren lo que traje, participen de esto, ¿no? A los ojos de Moshe, o sea, ya era como un descaro, ¿me entiendes? Ya no había nada, o sea, ya corrupción, se corrompieron al 100%. Y frente a Moshe, a la vista de Moshe y de toda la comunidad israelita, o sea, ya no había respeto por la autoridad, ya no había nada, ¿me entiendes? Ya era ya la corrupción total, su carne había cegado ya el entendimiento de Dios. También, por ejemplo, contextualmente hablando, no significa que Moshe lo haya avistado por primera, o sea, que él haya presenciado eso, sino que la Torah indica que estas personas trajeron personas extranjeras con este fin en el lugar donde Moshe estaba liderando y
en el pueblo donde... No, y te voy a decir algo, que muy probablemente sí en este caso estuviera Moshe a la vista de eso, porque dice que estaban ellos ahí a la entrada de la carpa de reunión. Y a la entrada de la carpa de reunión, quienes estaban ahí eran los líderes de las comunidades, los sacerdotes, ¿no? Eleazar, estaba ahí Pinhas, ¿no? Estaba Moshe ahí mismo, y va y pasea delante de la carpa de reunión. Inclusive me atrevo a decir que en el propio tabernáculo, a la mujer, ¿me entiendes? A esta sacerdotisa que en realidad es una prostituta, ¿no? Fíjate, les pongo yo que en algunos estudios anteriores le decíamos que este hombre Simri, que por cierto su nombre significa alabanza, qué terrible, ¿no? Fíjate cómo Satanás hace cosas terribles, ¿no? Sí, fíjate, su nombre significa alabanza o cantos de alabanza, inclusive salmos, ¿eh? Es la figura misma de Hasatán. Este hombre está haciendo una tipificación verdaderamente de lo que Satanás hace y quiere que haga el pueblo de Dios. Pues de manera retórica, blasfema y descarada, lleva a esta mujer que se llama Cosbi, que es una de las prostitutas del templo de su ídolo, y fíjate de esto, es hija de uno de los principales madianitas. O sea, es hija de un príncipe madianita. ¿De quién? Una princesa de Sur. Era el padre de ella, que es una princesa, ¿eh? O sea, no eran mujeres del vulgo, así de, a ver, agárrense de la calle y tráiganlas, no. Les entrenaban y muchas de ellas nacían inclusive para ese fin. Y de toda la vida se les entrenaba para que así fuesen, ¿no? Y ahí va, ¿no? Que es una de las prostitutas del templo, del ídolo que ellos tenían, ¿no? A la vista de Moshe y los líderes, que en ese momento se lamentan y lloran por la afrenta que está sucediendo, no a ellos, a Hashem mismo. Este hombre no era cualquier hombre, era hijo de un patriarca, de un principal, que por ende había sido instruido, ¿no? Debemos entender que este chico, si había sido hijo de uno de los principales, de los líderes, pues era un hombre instruido por su padre, con respecto a lo que Hashem les había dado, porque ojo, Moshe se aplicó para mostrar las leyes que Dios le había dado a todos los principales para que ellos las bajaran a todo el pueblo, a toda su gente, porque por eso estaban divididos por tribus, en orden, ¿no? Entonces este hombre no era un hombre ignorante, era un hombre que más bien le hacía mucho caso a su carnota, ¿no? La verdad. Y había recibido instrucción de las ordenanzas, de los mandamientos, que todo el pueblo había recibido. Él no es peor ni mejor que de nosotros, es igual, pero cabe destacar que su descaro, su desfachatez, ¿no? ¿Cómo dijiste hace rato? Su desprecio, ¿no? Por Adonai y por lo que eso representa, es evidente, ¿no? Y les pongo yo aquí, una vez más vemos el peso de la preeminencia de la carne por encima de la voluntad de Hashem. Esto es lo que sucede. Deshonra pura y dura, ¿no? Cuando Pinhas, el hijo de Eleazar, el sacerdote, que es hijo de Aarón, bueno, déjame terminar el versículo, vio eso, salió de la asamblea y tomando una lanza en la mano, un arma, es un sacerdote, es el hijo es de la descendencia arónica, él es de los que, es el nieto de Aarón, él es de los que entra al templo, él es de los que puede oficiar dentro del templo, ¿no? Bueno, o el Mishkan en ese momento, ¿no? Siguió al israelita hasta sus aposentos, y es que sí, yo puedo ver el celo de este varón ya, pero enloquecido, ¿no? Hasta sus aposentos, y los traspasó a los dos por su vientre, ¿no? Y a los israelitas, al israelita, y a la mujer por el vientre. Y en ese momento se detuvo la plaga contra los israelitas, la mortandad que había empezado a existir, ¿no? Pinhas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote,
lleno del celo y sin importar su posición, escucha, como levita, atraviesa a estos dos con una lanza. Y cualquiera podría decir, oye, ese hombre jamás va a volver a poder oficiar nada, Ese varón ya mató a alguien y como mató a alguien ya no va a poder seguir ejerciendo su ministerio. Pero fíjate lo que Dios determina conforme a esto. Fíjate, y creo, les pongo yo aquí en mi comentario, que eso es lo mismo, lo que hizo este hombre, es lo mismito que tú y yo deberíamos hacer con la maldad y perversión que hay en nosotros, que hay en nuestra carne, que habita en cada uno de nosotros. Llenarte del celo de Adonai e ir y tomar una lanza y atravesar las veces que sea necesaria la manifestación purulenta y terrible de los deseos de nuestra carne. ¿Entiendes? Tomar una lanza y atravesar así este deseo mundano, esa concupiscencia que te está atormentando por el celo de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Así como Pinhas detuvo la mortandad a través de llenarse del celo contra el pecado de estos dos, así el celo por la santidad debería hacer que nos levantemos y atravesemos nuestra propia carne y nuestros propios deseos, matando a nuestra carne, literalmente. ¿Cómo? Fíjate, hubo dominio propio en Simri al ir a buscar a la prostituta de Baal. ¿Cómo? Dice la voz de fondo. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? La pregunta se escucha a la distancia y la respuesta está en responder esta pregunta. ¿Hubo dominio propio en Simri? No. Debemos buscar por todos los medios tener dominio propio. Dice la Escritura que Adonai no nos dio ni espíritu de temor, ni de cobardía, de miedo, sino de ¿qué? Segunda de Timoteo 1:7. Es el siguiente a leer, Porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio que nos lleve a vivir vidas sobrias, que honren y den gloria a Yehoshua HaMashiach. Hablábamos los matrimonios de la sobriedad que tiene que haber dentro del matrimonio, de la sobriedad y de la disciplina que debe haber dentro de la pareja, inclusive de la intimidad de pareja, de esta sobriedad que no va en pos de locuras y enfermedades. ¿Me entiendes? Tenemos que ser hombres y mujeres que seamos sobrios, conforme a lo que el Señor nos ha dado, para tener entonces, ¿qué? Dominio propio. Primera de Pedro 5:8, ya vamos a terminar. Primera de Pedro 5:8. ¿Qué dice? ¿Cómo? Dice la pregunta de fondo, pero ¿cómo hacemos esto? Pues aquí viene otra pastillita para que podamos ir entendiendo cómo. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo dice? Practiquen el dominio. ¿En serio? ¿Cómo que practiquen el dominio propio? Claro, ser responsable de tu sexualidad, de tus ojos, de tus deseos, de tus anhelos, de tus sentimientos, de tus instintos. Sé responsable practicando el dominio propio. ¿Cómo se practica el dominio propio? Matando tu carne, sometiendo tu carne, sometiendo tu concupiscencia, ¿no? Y fíjate lo que dice, perdón, déjame continuar nada más esto. Y manténganse alerta. Ok, practiquen el dominio propio, pero ¿cómo lo practico? Pues estando alerta, con la mente de Cristo, con la mente de Mashiach, con los conceptos claros de lo que es vivir conforme a la voluntad de Dios, y alerta para que en cuanto llegue el momento, practico el dominio propio, someto mi carne, me volteo a otro lado, no le continúo por ahí, ya sé a dónde va esto, mejor ni lo veo. Uy, qué buena se ve la película, ay, pero tiene un montón de desnudos, no lo voy a ver, no la voy a ver. Oye, pero es Rápido y Furiosos 4500, no lo voy a ver, ¿no? A toda gas, como dicen aquí, ¿no?
No lo voy a ver. Es que está ahí, bien dice él. Tampoco lo voy a ver. Es mi actor preferido. No lo veas. No hay desnudos, pero hay 485,000 muertos por segundo en la película. No te corrompas, de verdad. Ten dominio propio, mantente alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien comerse, buscando a quien devorar, sea por tus ojos, por tus oídos. Esta canción está bien bonita, tiene un ritmo bien bonito, pero solo dice 2, 3 vulgaridades. Pero por eso las omitimos. Cuida tus oídos, como los niños, ¿no? Cuida tus oídos, tus ojos, tus pies. Lo que les decía, ¿no? La cancioncita de los niños. ¿Eh? Cuida tus ojos, tus oídos, tus pies, tus manos, ¿no? Y ahí tienes a los niños bailando, ¿no? Con sus manitas, sus ojitos. Así hazle, brother. Por eso dice que el reino de los cielos tiene que ser, dice que es de los niños, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser como niños. Así, inocentes. Busca la inocencia. Hombre, yo, labregonzazo como soy inocente. Pues sí, porque eres criatura nueva. Bueno, también dice la Torá que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿y de qué manera nosotros podemos ser violentos? Contra el pecado, brother. Contra el pecado. Contra el pecado. Contra todo lo que se quiera levantar en contra del Rúa. Así es. Contra la verdad, nosotros debemos sí o sí, así Violentos. como Pinhas. En ese momento, Exactamente. él estaba fungiendo como hijo ya del que era ya sumo sacerdote en curso. Claro, Eleazar. claro. Ya Aarón ya había sido entregado al Señor. ¿Se acuerdan de Ya eso? había cumplido su Él ya había tiempo. cumplido, Claro. subieron a la... Entonces, ¿era quién? Eleazar. Y uno de los principales mandamientos, lo estuvimos estudiando también esta semana con los varones, ¿qué era? Que aquella persona que era sacerdote, Cohen, aquella persona que tiene cierta reputación, sus hijos tienen que dar evidencia de Testimonio de ello. y testimonio de Claro. ello. Entonces, él fue, Pinhas fue evidente. Y dio que testimonio. tenía una formación correcta, que vivía en una vida correcta y que Y tenía fíjate, sed del Señor. y fíjate, y él cumplía, aunque todavía Pedro no estaba ahí para decírselo, él cumplía con lo que está diciendo aquí, ¿no? Dice que decía que tenía dominio propio, puesto que no fue en pos de las prostitutas, y se mantuvo alerta. Y estaba tan alerta que cuando vino el tiempo para actuar, ¿qué hizo? Actuó. Ahora, Actuó conforme a otra lo cosa que tenía que actuar. Otra cosa que yo quería decir breve es, hablamos en la reunión también de matrimonio, ¿no se acuerdan? Que generalmente el hombre cuando viene a Mashiach, viene ¿en qué estado? Desordenado, en un estado de corrupción, en un estado donde no hay diligencia alguna. Por lo tanto, el Señor nos somete ¿a qué? A una disciplina. La primera disciplina es, ponga atención a mis mandatos, Claro. y rige tu vida Vive conforme a ellos. Esa es una manera de disciplinarlos. Hay algo que yo siempre he como admirado de los monjes. Estos monjes tienen una práctica que es veraz, o sea, es súper eficaz. Ellos someten sus cuerpos a unos ayunos increíbles de días, con una intención que no tiene nada que ver con la intención con la que yo voy, pero ellos pueden llegar Tienen un procedimiento. Es un procedimiento para someter su carne a no tener necesidad de nada que no sea el fin que ellos están buscando. Les ponen ellos en su meditación y las cosas que hagan en su ayuno, les ponen platos de comida, ellos los van como tentando para que ellos digan, ya no puedo más, ¡pum! Sin embargo, aquellas personas esas personas crean unas fortalezas mentales superiores. Ahora fíjate, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? A eso es a lo ¿No? que yo iba. ¿Cómo tú dices que voy a poner a... No. ¿Sabes? No, aléjate de lo que trae pecado. Si tú ya sabes que tal o cual serie, por bonita que esté, tal canción, por chula que sea, tal amistad, por buena que parezca, te va a llevar hasta ese punto. No necesitas estar en la meditación y estar en el trance, sino estar alerta y decir, de esto no voy a participar. Pero también el recurso de poner nuestro cuerpo a un ayuno. Claro, bueno, es que eso ya es diferente, ¿no? No, pero a eso es a lo que yo iba. Para poder nosotros ejercer dominio propio cuando venimos desordenados, cuando venimos haciendo nuestra propia voluntad, el ayuno, que no tiene nada que ver con doblarle la manita al Señor, hacerle manita al cuerpo, decir, Señor, yo ayuno, pero tú... No, y que no tiene nada que ver tampoco con dejar de comer, inclusive, ¿eh? Porque puede ser un ayuno de cero televisión, jamás, nunca más. Cero Todo móvil, un tiempo, cero ¿no? esto, Sí, claro. todo meditando en la palabra. Señor, del Señor. yo sujeto y someto mi carne
porque quiero que llenes eso que yo estaba llenando Claro. con esta cosa. O sea, esto no va a suceder si seguimos, o sea, no podemos tener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Exactamente. Tenemos que empezar a hacer cosas distintas para tener resultados diferentes. Exactamente. Y dentro de esa práctica no podemos seguir viviendo como en el Hay muchas mundo. religiones que ayunan y les va bien, porque es sometimiento de la carne, los pensamientos. Claro, te mantiene en un estado que no es malo. Por eso yo decía lo de los monjes, ellos tienen un propósito y un fin diferente. Y pero tal vez sea bueno ayunar. El proceso, claro. Pero ojo, de nada sirve ayunar si espiritualmente no te alineas al Señor. Hay un Eso es testimonio, lo que iba a decir yo. Si no hay obediencia, ¿no? Tenemos mal hay enfocado lo que testimonio se de los mismos personajes bíblicos, David, José, Sí que se sometieron. que cuando Jesucristo Mashiach lo plasmó y dijo estén alertas, Claro. la única razón que él decía de estar alertas era estar en comunión con el Padre. Y la única, tú puedes estar luchando todo el tiempo que tú quieras, saberte toda la palabra, pero si no estás En comunión. no, calibrado, pues puede estar calibrado, pero si no estás confesando constantemente en oración al Padre, Claro. no estás en comunión y no estás alerta, por eso Sí. les Y fíjate cómo, y fíjate qué tan profundo es esto, que confesar al Padre no es recitar solo la escritura, es vivir conforme a su voluntad, haciendo lo que exactamente confesar, claro, es básico, ¿no? Que cambien, ¿sí? El clamar, el rajem, ¿no? El clamar, el ir en postrarte delante de Dios y rendirte y humillarte delante de Dios, ¿no? Y el mismo salmista dice en el Salmo 15, del 1 al 5, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? Señor, ¿quién puede confesar tu nombre? ¿Quién puede entrar en tu presencia en el monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados, los que honran y siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir, es gente que permanecerá en la presencia del Señor. Es muy importante porque nada Amén. sirve confesar al Señor si hacemos todas estas cosas. Claro, o sea, seguimos las mismas prácticas buscando respuestas distintas y no va a suceder. Claro. Tenemos que hacer lo que dice la Escritura. Fíjate lo que dice Romanos 8, del 15 al 18. ¿Romanos qué? Romanos 8 del 15. Y la vocecita sigue ahí preguntando, ¿pero cómo? ¿No? Así de fondo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues ahí les va otra cómo. Otra forma de cómo. Romanos 8, del 15 al 18. Dice, ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos para estar otra vez bajo el temor, sino que ustedes recibieron un espíritu que los hace hijos, o sea, herederos, coherederos, ¿no? Con el cual clamamos, Abba, ¿no? El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mashiach. Y así padecemos, y si padecemos con él, con él seremos también, ¿qué? Glorificados. Yo estimo que los sufrimientos que pasamos al presente no se pueden comparar con la gloria que pronto se va a revelar en nosotros. O sea, en otras palabras, el que someta su carne como Mashiach, como Dios mismo, cuando se disminuyó en la forma de un hombre y se sometió para el perdón de los pecados de la humanidad entera, ¿no? Así nosotros, cuando nos sometemos de la misma forma y buscamos someternos como lo hizo Él, también seremos como herederos de la misma gloria, ¿me entiendes? Y cohabitaremos con Él y tendremos redención y salvación y tendremos vida eterna. Y dice, yo estimo que esto duro y brutal que es llevar a cabo esto que estamos hablando, de someter nuestra carne, de vivir conforme a la voluntad de Dios, confesando todo el tiempo a nuestro Señor. Esto duro porque se opone a nuestra carne, porque mi carne es dura también, ¿no? Dura, pero que dura, ¿no? Pues que entendamos que todos estos sacrificios fuertes y duros que tenemos hoy no tienen nada que ver ni se comparan con la gloria que recibiremos
cuando el Señor venga. ¿no? Y los sacrificios que el día de hoy nosotros podemos presentar no se comparan con el sacrificio que Mashiach dio, que hizo, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 11. Ya estamos por terminar. Ya siempre me la paso diciendo yo solo. Ya vamos a terminar, ya acabamos. Ya vamos a terminar. Ok, Primera de Tesalonicenses 5, perdón, del 6 al 11. En alerta. Es para estar alerta. Es para estar en esperanza de que pronto se termina, pero todavía no va a terminar. No, ya casi terminamos. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Sano juicio, ¿de qué te habla sano juicio? Dominio propio, ¿no? Dominio propio. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, es una analogía, no está hablando de alcohólicos ni de dormilones, sino de quien vive así, embrutecido por las cosas del mundo, como dormido en la oscuridad que representa estar ahí, metido en ese mundo, ¿no? Ese mundillo, como dicen aquí, de maldad, de los deseos de la carne. Nosotros somos del día, somos de Mashiach, somos de Dios. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo, en algunas versiones dice, pero también dice literalmente por el casco de la esperanza de la salvación. Es una esperanza que no podemos, eso debe ser el motor, la gasolina, ¿no? Que te mueva, la vida eterna. Ahí está el combustible que necesitas, ¿no? ¿Cómo? Pues ahí está el combustible, ¿no? Pues Dios no nos destinó, Hashem, Adonai, Yehoshua no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de Mashiach, de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. Él murió por nosotros para que para que en la vida o en la muerte vivamos con Él. Por eso, escúchame esto, es increíble lo que dice este versículo. Anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, tal como lo hemos venido haciendo. Y creo que es el propósito de la comunidad, ¿no? Unos a otros, animarnos, corregirnos, exhortarnos, ¿me entiendes? Venir y presentarte delante de la comunidad, decir, sabes que estoy derrotado, estoy mal, hice algo mal, necesito redención de parte de Dios, pero entiendo que debo también confesar, ¿me entiendes? O sea, todas estas cosas que conllevan a estar en comunidad, morir a mi carne. Ay, no lo aguantaba desde que llegó, pero mira, he aprendido que es mi hermano y forma parte del mismo cuerpo y hoy le amo, ¿no? Bueno, pues anímense y edifíquense, construyan, ¿no? Construyan, todos a una, para que la construcción de lo que se haga sea pronta, en fortaleza, ¿no? Tal como han venido haciendo. Amén. Nuestro último verso dice, los que murieron de la plaga sumaron más de 24,000. Sí mencionas cuántos son 24,000 personas. Si ya sería brutal que solo el número que estamos aquí hubiera fallecido por haberse perdido y haberse corrompido como lo hicieron ellos, ahora imagina 24. Hay poblaciones de España que ni llegan a esa cantidad de gente. De hecho, son 47,000. De hecho, fíjate nada más, como si la mitad de todo Guecho, gracias, desapareciera. En Algorta creo que solamente son 300,000. ¿No? No, aquí son 13,000. 13,000, bueno, imagínate. Bueno, pues como si todo Algorta, gracias, y le quedamos a deber. ¿Te imaginas? Ahora, nos lamentamos por las muertes de ellos. Más que lamentarme por la muerte de ellos, me lamento por la deshonra que sufrió nuestro Señor a causa de ellos. ¿No? Ahora mi comentario de esto es, ¿cuántos crees que se pierden de este mundo a causa de ir en pos de los deseos de su carne conforme al engaño de Satanás todos los días? ¿Cuántos? Porque ya no estamos hablando solo del pueblo y de una porción, estamos hablando del mundo entero. Serán miles, millones los que ignoren a su Creador
busquemos llevar las buenas nuevas de esperanza y de paz a todos los que nos rodean. No tengo yo palabras para hablar. Vive vidas que glorifiquen a Dios para que la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. ¿No? Y ya en las últimas le digas, pues ven a donde yo voy y ahí te van a decir lo que tienes que escuchar. ¿No? Llevemos esperanza, llevemos la esperanza y la paz de nuestro Mashiach a los que nos rodean, para que no se pierdan, sino que vuelvan a su Creador, ¿no? Para que alcancen vida eterna. Primero los nuestros, los cercanos, esforcémonos por ellos, para no pensando que nosotros somos los que los salvaremos, sino hagamos lo que nos corresponde para que Mashiach obre a través de nosotros. Las buenas nuevas de que nuestro Redentor vive, ¿no? Murió en la cruz y resucitó para darnos vida juntamente con Él. Amén. Para darnos vida eterna. Pues ahí acaba nuestra porción del día de hoy, nuestra parashá, nuestro estudio, y creo que hay mucho que reflexionar, ¿no? Hay mucho que pensar, hay muchísimo que volver a escuchar y volver a leer y volver a entender, porque en la medida que nosotros seamos ávidos, rápidos y prontos para entender estas cosas y ponerlas por obra, habrá dominio propio en nuestra vida, habrá entendimiento, habrá una manera de caminar conforme a la voluntad de Él, y eso nos garantizará que vidas que den gloria a Él. Y vidas que honran y glorifican a Dios son vidas preciosas, de placer, de gozo, de plenitud. Amén. Pues amén. Shabbat Shalom a todos a la distancia. Chío, Shabbat Shalom. Néstor, Shabbat Shalom. Eliseo, también aquí. Shabbat Shalom. ¿Dónde estás que no te veo, Eliseo? Shabbat Shalom a todos. Nos vemos a las 5.